¿Cómo están, doctores? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ok, Leslie, preséntame el caso. Ya, doctor, ¿empiezo? Sí. Ya. Paciente varón de 43 años de edad, natural de Iquitos, procedente de Madre de Dios. Tiene un tiempo de enfermedad de más o menos cuatro días. Presenta fiebre, malestar general, artralgia, cefalea y disnea. El paciente refiere de que hace 6 días presentaba sensación de alza térmica, cefalea de moderada intensidad holocraniana, también presentó 2 días de fiebre persistente, dolor retroorbitario, artralgia, mialgia y dificultad respiratoria progresiva asociada a cansancio. Su presión arterial está en 120/80 en decúbito supino y en 110/90 de pie. Pulso en 96 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria en 20 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno 94 con un FiO2 de 21% y peso en 71, talla en 1.69. ¿Se me escuchó? Sí, Leslie, sí. Estaba analizando los datos. A ver, Ya. edad, 43 años, masculino, natural de Iquitos, procedente de Madre de Dios, viaje en los últimos 6 meses a Iquitos, Nauta y Mainas. 4 días, fiebre, artralgia, cefalea, disnea, cefalea holocraniana. Se está repitiendo acá cefalea. Dolor retroorbitario, mialgias, borde hepático a 4 centímetros, bajo el borde costal derecho debe ser. Hiporexia, orina amarilla oscura. Ya. Roce confundido y mareado. Rash macular, difuso en tórax y miembros superiores poco pruriginoso. Escleras con tinte ictérico. Un coso oral con humedad disminuida. Un submatidez a nivel de tercio inferior de mi tórax derecho. Esto es el mismo. Ok. Problema de salud, CIRS, poco desconocido. Deshidratación leve, hepatomegalia, rash macular. ¿Por qué CIRS? Doctor, porque llega a 2 puntos que vendría a ser, bueno, según los datos que nos han dado, tendría la fiebre y la frecuencia cardíaca que está mayor de 90, tiene 96. 96. Sí, Ya. doctor. ¿Y fiebre hasta cuánto dice? Eso sí no especifica, doctor, pero así lo menciona como fiebre. Ya. La frecuencia respiratoria también, doctor, está en 20. Ya. No sé si. CIRS, ¿no? Ok, ustedes han escuchado de que cuando yo tengo un aumento de 1 grado centígrado de temperatura, ¿cuánto puede aumentar mi frecuencia cardíaca? Creo que eran 10 latidos por minuto, doctor. Ya. ¿Y cuánto puede aumentar tu frecuencia respiratoria? ¿Por qué es importante esto, no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veamos el caso de una faringitis. Una faringitis aguda te da fiebre y esta fiebre compensatoriamente te va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Mientras estás con fiebre vas a tener un poco de taquicardia. Entonces, quiere decir de que tiene una sepsis, punto de partida faringio. ¿Qué dicen?
antes se definía la fiebre como SIRS más un foco infeccioso, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces, este paciente que tiene una faringitis aguda, imaginen que es Edgar, ¿ya? Edgar le dio una faringitis y tiene fiebre, y esa fiebre le llevó a un aumento de la frecuencia cardíaca. Imaginemos que tiene 94 latidos por minuto. Quiere decir que tiene una sepsis, punto y partida faringio. Quiere decir de que va a necesitar cloruro de sodio a 30 mililitros por kilo, que va a necesitar que le tome hemocultivos por 2 en la primera hora, que va a necesitar un catéter venoso central y una sonda Foley para monitorizar diuresis, va a necesitar iniciar antibióticos parenterales, bactericidas para esta sepsis. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Edgar? Que si es que se considera sepsis con un foco infeccioso más una SIRS, pienso que sí se debe considerar eso, pero debe existir grados y dependiendo del grado se debe actuar. Claro, ¿no? ¿Alguna vez les ha dado a ustedes una faringitis? Sí, doctor. Y ahí cuando estaban con faringitis les dio fiebre, ¿no? Sí, doctor. Sí. Y cuando estabas con fiebre estabas con malestar general y tenías taquicardia. Sí, doctor. Ya. ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron esto? No. No, doctor. No, pues no, porque por lo general estas faringitis, la mayoría, el 70% son virales y por lo general va a ceder solo con paracetamol, ¿no? Entonces, una buena dieta, caldito de gallina, tu mantita, buen Netflix y paracetamol. Por eso es que se eliminó esa definición de sepsis, porque había un sobretratamiento, ¿no? Entonces, imagínense la sepsis, incluso un resfrío común te podría haber dado eso. Cuando estabas con una ITU, todas las ITUs prácticamente si te daban fiebre, ya era sepsis, ¿no? Y en verdad todo cuadro que te daba fiebre ya era sepsis, porque la fiebre se acompaña de un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces había SIRS. Entonces había una sobredimensión del diagnóstico de sepsis, ¿no? Y comenzó a hacerse una mala interpretación de esto. Lógicamente, si yo no tengo nada de eso, no voy a usar de esto, ¿no? Entonces a eso es lo que quiero llegar, ¿no? Entonces aquí, si bien tiene SIRS, es cierto, tiene SIRS, creo que aquí el problema fundamental es el síndrome febril, ¿no? Porque cuando ustedes lo describen como SIRS, puede ser que sea taquipnia más leucospenia, o puede ser taquipnia más leucocitosis, o puede ser taquicardia con leucopenia, ¿no? Entonces, no me va a permitir orientarme bien en el diagnóstico, ¿no? Recuerden que los problemas de salud nos van a ayudar para solucionar problemas. Y cómo lo presentemos va a ser mandatorio para poder solucionarlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal problema de este señor? Que tiene fiebre. Y no sabemos por qué es, ¿no? Entonces, yo me quedaría así, yo lo pondría así. Luego, deshidratación leve, hepatomegalia, rash macular, ictericia, artralgias, mialgias, disnea. Por lo general, las artralgias y las mialgias están incluidos dentro del síndrome febril, ¿no? Síndrome febril te incluye fiebre, malestar general, artralgias, mialgias, ¿no? Entonces, me quedaría así. Salvo sean unas mialgias muy intensas, ¿no? Y sea el síntoma principal. En ese caso sí lo tendría que poner muy aparte, ¿no? Y disnea, ¿no? Disnea. Ok. Dengue en fase febril, ¿ya? Dengue, ¿no? Claro, me parece bien.
Diagnósticos diferenciales, COVID, por supuesto. Aunque no da rash, ¿no? Es muy raro. Muy, muy raro. Si bien hay manifestaciones dermatológicas, no son en forma de rash, ¿no? Sí, Doctor, generalmente, disculpe, no sé si podría ampliar la diapositiva porque se ve muy pequeño. perdón. Ya, gracias. Ahí estamos, ¿no? Entonces, hablábamos de COVID, ¿no? Sí, la primera causa de fiebre en este momento en todo el mundo es COVID-19, ¿no? Entonces, sí es justificado. Y más porque tenía un poquito de disnea, ¿no? Y COVID también te puede producir problemas hepáticos. No siempre, casi nunca he visto ictericia por COVID. Lo que sí he visto es un incremento de las transaminasas, incremento de la fosfatasa, ¿no? Es una injuria hepática, pero generalmente es leve, ¿no? Y rash, como les mencionaba, es muy, muy, muy excepcional, ¿no? Muy raro, ¿no? Generalmente, si hay manifestaciones dermatológicas, son de fenómenos tromboembólicos, ¿no? Por ejemplo, petequias, pulpejos de los dedos o en los lechos unguiales, como si se tratase de una endocarditis, ¿no? Como las lesiones de Hanway. Y en los niños, como parte del síndrome multiinflamatorio sistémico, ¿no? Muy bien. Derrame pleural, sí, porque tenía el murmullo abolido, ¿no? Y había una disminución del murmullo, me parece. Neumonía, ya, pero acá tienen que poder ver bacteriana o viral, no sé, ¿no? Es importante. Zika se refieren a síndrome coronario agudo. No, doctor, yo le escribí mal, era con Z, perdón. ¿Y qué más? Con K. Con K, Y perdón, K. doctor. Claro, pues, ¿no? Sí, que si me ponen Zika, yo pienso en síndrome coronario agudo, ¿no? Síndrome coronario agudo me Sí, refiero a los doctor, fue mi error, lo siento. chikungunya, así se escribe. Ah, con N de más, chikungunya. Claro, ¿no? ¿Por qué son así? Hepatitis B o C, fiebre amarilla, colelitiasis, colecistitis, pancreatitis. A ver, ¿cómo? Ya, doctor, yo diría, bueno, sospecharía de pancreatitis, aunque no sería muy fuerte la sospecha por el paciente presenta ictericia y también dolor en en el hipocondrio derecho. Por eso habíamos puesto pancreatitis. Mm, bueno, Más que todo por la ictericia, doctor. ya, pero si hay ictericia, no va a ser por la pancreatitis, ¿no? ¿Por qué sería? ¿Por la vesícula, doctor? A ver, si yo tengo cálculos en la vesícula, me da ictericia. ¿Por el aumento de la bilirrubina? Claro, el aumento de la bilirrubina es lo que causa la ictericia, pero ¿qué causa el aumento de la bilirrubina? Cuando el hígado está enfermo, enfermedades del hígado en sí. Pero en una pancreatitis, ya, claro, o sea, una hepatitis te va a causar ictericia, ¿no? Leí algo también de pancreatitis por vías biliares o algo así. También, doctor. Eh, claro, ¿no? O sea, si yo tengo ictericia, más o menos el enfoque de la ictericia es eh, obstructiva o no obstructiva, ¿no? Y eso lo mido con las bilirrubinas directas o bilirrubinas indirectas, ¿no? Si tengo incremento
de las bilirrubinas directas, más que de las bilirrubinas indirectas, estaríamos hablando de un problema obstructivo. Y tiene que ser una obstrucción en el drenaje biliar, ¿no? Y esta obstrucción aquí está nuestro famoso néter, ¿no? ¿Se ve bien? No, no. Vamos a buscar otro. Creo que este se ve un poquito mejor. Acá está, mira, con dibujitos bonitos. Hígado, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, colédoco, la unión del conducto hepático derecho con el izquierdo, conducto hepático común, vesícula, cístico. El cístico lo que hace es unir la vesícula con el colédoco, ¿no? Y luego el colédoco va y se va a aperturar en la ampolla de váter, la apertura del esfínter de Oddi va a eliminar la bilis en la segunda porción del duodeno. ¿Correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, clarísimo, ¿no? Entonces, la obstrucción de las vías biliares para que produzca ictericia tendría que ser aquí, en el conducto hepático común, que es raro porque son vías gruesas. Tendría que ser aquí en el colédoco o tendría que ser en la salida del colédoco. ¿Está bueno? Para una colecistitis, Sí, doctor. una colecistitis, que la principal causa de la colecistitis son los cálculos biliares, lo que va a hacer es de que este cálculo se ponga aquí en el cístico, ¿no? Y lo que hace es que se inflame la vesícula. Se inflama la vesícula y te da una colecistitis. Esto por lo general no te da ictericia. ¿Por qué? Porque viene el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, y lo que hacen es irse de frente por el colédoco, ¿no? Por el colédoco. No va a entrar nada al cístico, está obstruido, no pasa nada, ¿no? Igual, ¿no? Acá en la vesícula se produce la bilis, no va a ser drenada nada más, ¿no? Se va a acumular, se va a producir una colecistitis. Pero una colecistitis por lo general no te produce ictericia. Por lo general, ¿eh? Salvo el cálculo esté yendo al colédoco. Y si es que el colédoco está dilatado, más razón todavía para pensar en un cálculo. ¿Cuándo hablamos de un colédoco dilatado? Camila. ¿Siguen ahí, amiguitos? Daniela. Sí, Sí, doctor. sí, doctor, sí. Sí, doctor. Ya. ¿Cuánto es un conducto colédoco dilatado? Por lo general hablamos de más de 6 milímetros, ¿no? Más de 6 milímetros, este conducto colédoco está dilatado y probablemente se deba a una obstrucción distal, ¿no? Entonces la obstrucción puede ser por un cálculo acá o un cálculo por acá. ¿Qué es lo peligroso? La obstrucción es acá, ¿no? Cuando la obstrucción es aquí, recuerden de que no solo va a drenar en la ampolla de váter el colédoco, sino también el conducto de Wilson, ¿no? Que es del páncreas. Y este conducto, por lo general, va a drenar en la ampolla de váter, ¿no? Algunos tienen una vía accesoria, que es me acuerdo del conducto de Santorini, ¿no? Me parece que era. Pero bueno, entonces cuando se produce un cálculo en esta zona o hay una obstrucción a nivel de aquí, lo que se va a producir es de que tanto el colédoco no va a poder eliminar bilis y el páncreas no va a poder eliminar todas sus enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces va a quedar aquí retrasado,
se van a activar las enzimas pancreáticas, porque recuerden que todo lo que produce el páncreas son preenzimas, ¿no? Son enzimas preactivadas. Todavía no están activadas, tienen que activarse al contacto con el ácido clorhídrico, ¿no? La pepsina y todo lo demás. Entonces se va a activar aquí y va a producir la inflamación en el páncreas, ¿no? Prácticamente va a digestionar al propio tejido pancreático. Y eso es lo que produce la pancreatitis, ¿no? Entonces, para que ocurra una ictericia en una pancreatitis tendría que haber coledocolitiasis. Ya, coledocolitiasis. Las causas de pancreatitis no son solo coledocolitiasis. No, también puede ser alcohólica, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, virales, ¿no? Etcétera. Bueno, no sé por qué nos extendimos en este aspecto. No era el caso, pero sigamos. Bueno, fiebre amarilla sería por causas hepáticas, ¿no? Pancreatitis mononucleosis infecciosa. Ok, van a pedir ustedes hemograma completo de electrolitos, urea creatinina glucosa, LDH, bilirrubina total, directa e indirecta, pruebas de función hepática, GGTP, GTP y GOT, enzimas cardíacas. ¿Por qué enzimas cardíacas? Doctor, leí Ah, de que había la probabilidad bueno, cuando hay dengue había la probabilidad de que se produzca una endocarditis, entonces se tenían que pedir enzimas cardíacas algunas veces. No creo que endocarditis. ¿Qué dice el resto? ¿El dengue produce endocarditis o no? Chicos, ah, doctor, yo creo que podría afectar más que todo al pericardio, podría ser una pericarditis. ya. En realidad lo que produce el dengue es una miocarditis. No es lo mismo que endocarditis. Tenemos miocarditis, endocarditis y pericarditis, ¿no? Entonces, el dengue lo que hace es miocarditis. Puede hacer también pericarditis, pero endocarditis no. Las endocarditis casi siempre son o bacterianas o fúngicas, ¿no? Y en endocarditis, básicamente estamos hablando de biofilm, ¿no? Vegetaciones. Eso no está ocurriendo en el dengue, ¿no? El dengue sí puede causar una inflamación del miocardio, pero bueno, está bien, no está mal. ¿Qué enzimas cardíacas piensas pedirles? Bueno, doctor, ahí sí no le sabría especificar. CKMB. Exacto, ¿no? Creatinin, quinasa, MB, ¿sí? Y troponinas. Bien, entonces la miocarditis, lo que lo va a caracterizar es elevación de CPK, MB y troponinas, pero sin alteración del segmento ST, ¿no? O sea, no es un infarto. Si fuese alteraciones del segmento ST o ondas Q o alteraciones de las ondas T y hay elevación de las enzimas cardíacas, estaríamos ante un infarto, ¿no? Pero aquí no lo hay, ¿no? Está elevado el CPK-MB, está elevada las troponinas, pero no hay alteraciones electrocardiográficas, al menos no sugestivas de un infarto. Ya. Vamos a pedir PCR y ELISA, IgG e IgM para dengue. Ok, entonces ahora hablemos de diagnóstico de dengue. Dengue. Diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el dengue? Doctor, hay distintas pruebas para el dengue y Ya. también el dengue tiene tres fases. Una fase que es la fase de infección, remisión y, no, espérese, la fase febril, la fase, ay, no me acuerdo bien, pero sí hay tres fases. En la primera se pide el PCR, en la segunda se pide una ELISA sí, bueno, algo así creo. Me voy a acordar bien.
Doctor, bueno, si hablamos de laboratorio, pero así sí es diagnóstico de signos y síntomas, están las fases febril, la crítica y la de recuperación. Y bueno, la febril es la principal y es la que donde se pediría lo que es el PCR. Ya, no tenemos PCR de dengue en la mayoría de centros, ¿no? Menos en Iquitos. Y Uy, si lo ELISA pedimos, NS1, doctor. La ya, detección de antígenos virales. ya, exacto. ¿Se acuerdan del COVID-19? Sí, doctor. Sí, Hablamos ayer sobre el COVID-19, ¿no? ¿Cuándo era positiva la prueba rápida antigénica? Cuando ya pasan 7 días, ¿Antes de los 7 días o después de los 7 días? luego de los 7 días. ¿Qué dice el resto? Antes, doctor, de los 7 días. Claro, ¿no? Antígeno, ¿no? En el caso exacto, es igual. Y en verdad en casi todas las enfermedades infecciosas va a ser así. Vamos a poder detectar PCR y antígeno antes de los 7 días y anticuerpos después de los 7 días. ¿Ya? Igual sucede en el dengue. Aquí la prueba rápida antigénica se llama antígeno NS1, que es una proteína de superficie del dengue. Entonces, ¿cuándo es positiva? En los primeros 5 días. ¿Ya? Y la técnica de anticuerpos, tanto IgM o IgG, comienza a hacerse positivo a partir de los 7 a 14 días, ¿no? Doctor, Entonces, leí que por cultivo también se puede detectar. muy difícil, muy difícil. En verdad, cultivar virus es algo muy complejo y no lo hacemos en los laboratorios convencionales. Entonces, lo único que lo hacen son INS y los laboratorios del NAMRU, que es del laboratorio de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el Perú, ¿no? Entonces, nadie más lo hace. Y es básicamente con fines de investigación, porque tarda, ¿no? Y lo que nosotros queremos es un diagnóstico rápido. Entonces, aquí tiene 5 días de enfermedad, lo que procedería es antígeno NS1. Doctor, yo ahí tengo una duda, porque hasta menos de 5 días son el NS1 y más de 5 ya es el ELISA de IgM. Pero mi paciente, o sea, leyendo 3, 4 veces, el paciente en sí presenta síntomas 6 días antes, y es lo que dice en el relato, ¿no? De que inicia la fiebre 6 días antes. Entonces, Acá me eso dijeron tipo de enfermedad 4 días. claro, ajá, es lo que refiere en el caso clínico, pero en el relato el doctor dice, perdón, el paciente dice de que 6 días antes inicia la enfermedad con sensación de alza térmica, o sea, el primer día tendría que haber sido hace 6 días. No, no está bien relacionado eso, o sea, no nos permite diferenciarlo bien en qué fase está, ni los días. Claro, sí, está bien. Ese es el problema, ¿no? El paciente que viene entre el 5º al 7º día, ¿qué le pido? Y ese precisamente es el paciente que se hospitaliza, ¿no? Porque la fase crítica es usualmente justo cuando para la fiebre. Cuando para la fiebre, generalmente al 5º día, ¿no? Entonces el paciente viene entre el 5º, el 7º día y tú no sabes si es que cuál va a ser más rentable, el NS1 o el IgM, ¿no? Sí, porque justo estaría en el medio de ambas pruebas, entonces sería bueno pedirle ambas. Yo le pediría lo que tengo más a la mano. Si tengo a la mano antígeno NS1 y sale positivo, bacán. Si es que tengo antígeno NS1 y sale negativo, le pido IgM, ¿no? Y si es que sale negativo, le explico que todavía existe la posibilidad de que tenga dengue, sino que lo estamos captando en el momento donde es un limbo, ¿no? Y que hay que repetirle en unos días más. ¿Quedó claro eso? Eso es muy importante. Y eso aplica en casi todas las enfermedades infecciosas, chicos. Sí, doctor. Sí, Muy bien. doctor. Para el caso del chikungunya y el Zika, no tenemos antígenos de detección, no hay prueba rápida antigénica.
Entonces, en estos casos sí se necesita PCR, ¿no? Si es que es una enfermedad menor de 7 días. Si es que es más de 7 días, sí tenemos IgM, ¿no? Y acá lo que nos importa es el IgM, no el IgG, ¿no? Porque el IgM sí nos va a indicar agudeza. Prueba rápida, prueba antigénica de COVID, bien. Anti-BCA, IgM para mononucleosis infecciosa. ¡Qué excelente! ¿No? O sea, ya están hablando ya como infectólogos, chicos. Muy bien, muy bien. Radiografía y tomografía de tórax, radiografía y ecografía de abdomen, examen de orina completo. ¿Por qué examen de orina? Doctor, para detectar algún tipo de infección, porque bueno, refiere que la orina está de un color oscuro para descartar cualquier patología urinaria. ¿Y qué esperarías encontrar? ¿Qué piensas? ¿Por qué está esa orina oscura? Doctor, ¿podría ser para detectar, bueno, para ver la densidad de la orina? Levemente deshidratado del paciente. Ya, pero para diagnosticar deshidratación necesito un examen de orina. No, no. O sea, indirectamente sí me va a ayudar, ¿no? Pero Doctor, para la densidad de la orina, para ver la densidad de la orina. algo más, creo, ¿no? Mire, cada uno de estos Cuerpos análisis, cetónicos. cuando estén en el seguro, ustedes le van a pedir estos análisis y al paciente no le va a costar nada, ¿no? Solo el laboratorista nada más va a decir, este doctor, le gusta pedir análisis, ¿no? Pero cuando estén en un paciente del ministerio, ellos generalmente sí van a tener que costear cada uno de estos análisis que ustedes le están pidiendo, ¿no? Entonces, siempre hay que fundamentar por qué lo necesitamos, ¿no? En este caso, el paciente tiene orina colúrica. ¿Por qué estaría teniendo orina colúrica? Si es que estamos pensando que es por deshidratación, pues lo hidrato, ¿no? No necesito un examen de orina para ver si está deshidratado. A eso me refiero. ¿O están pensando en algo más? Doctor, me arriesgaría a decir de que de repente hay una leucocitosis o algo. ¿En la orina? O sea, que tenga una ITU. Puede ser de repente, no sé, no estoy segura. Si es que tú en tu examen físico tienes un paciente con fiebre, con dolor abdominal, y todavía te cabe un poquito de duda de que puede ser una ITU, pídele su examen de orina, ¿no? Pídele su examen de orina, ¿no? Entonces no hay problema. Pero siempre tienen que saber por qué están pidiendo un análisis, ¿ya? Entonces, por deshidratación definitivamente no. Si es que ustedes dentro de su ampliación, de su anamnesis, porque todos pensamos diferente, ¿ya? Todos pensamos diferente. Y si es que ustedes dentro de su raciocinio piensan de que puede ser un examen, una ITU, pues bien, pídelo, ¿no? Si tú lo estás sospechando, hazlo. Bien. Hemocultivo me parece bien y una proteína C reactiva me parece excelente. Muy bien, vamos a poner a posición semifowler, dieta blanda hiperproteica, 2130 calorías, reposición de fluidos por vía oral con rehidratación oral, 5 a 7 mililitros kilo hora. En caso de no tolerar la vía oral, se inicia tratamiento con líquidos endovenosos, cloruro de sodio, 5 a 7 mililitros kilo hora por 2 horas, luego se reduce a 3 a 5, previo control de hematocrito basal. ¿Y qué controlas en el hematocrito? La relación del plasma con los glóbulos, doctor, los glóbulos rojos. ¿Y qué pasa con eso? En el caso del dengue, mientras va avanzando las fases, el hematocrito va a ir
aumentando, me parece, o disminuyendo, no estoy segura, pero el hematocrito varía. Ya. Eso es muy importante, ¿no? Saber si es que va a aumentar o va a disminuir. Es que el hematocrito aumenta cuando hay deshidratación. Ya. ¿Y el dengue qué te produce? Deshidratación. Sí, deshidratación. Ya. Ahora les hago una pregunta. El paciente que tiene dengue grave hace pérdidas en el tercer espacio, hacen derrame pleural, pueden hacer ascitis, incluso con eso, o sea, si tiene, por ejemplo, le hacen una ecografía y tiene 3 litros de líquido acítico, en los pulmones tiene 1 litro en cada uno de los pulmones, ¿eso es deshidratación? Porque si tiene líquido allí, ¿ustedes le siguen pasando volumen? Se clasificaría más como una hipotensión, doctor. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Sería mejor decir lo que es una hipotensión. No lo sé, ¿no? O sea, ¿qué es? Doctor, creo que si hay esa fuga, o sea, si hay algún tipo de edema, creo que se tendría que esperar hasta a que se reabsorba, Ya, porque ya estaría pasando el paciente a una fase crítica y habría mayor fuga capilar, y entonces habría mayor hemoconcentración y por eso estaría elevando el hematocrito. y hay que, por ejemplo, ¿no? Ustedes le toman su radiografía, hay derrame pleural, le toman su ecografía, hay líquido peritoneal, el paciente tiene un aumento del hematocrito de 20%, ¿qué hacen? ¿Le pasan este volumen? ¿Le dan vía oral o le dan endovenoso o no le dan líquidos? Bueno, doctor, según lo que he visto, sí se le sigue dando líquidos para compensar al paciente. Y igual, el mismo volumen, porque 5 a 7 mililitros por Claro, kilo. si está en una etapa ya, bueno, el paciente ya está grave, se le aumenta, se le aumenta el volumen. Y si le das mucho volumen, no hará más derrame pleural, no hará más eh, anasarca. Sí. Doctor, creo que tendríamos que ver el hematocrito y va a depender de eso. Si el hematocrito estaría avanzado, creo que no deberíamos pasarle esa solución. Sí, yo creo que si hay derrame ya no le tenemos que dar tantos fluidos. Ajá, mataron a su Pero, paciente. pero doctor, Un cuadro grave. Es distinto, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos el líquido, a ver, vamos a dividir. Agua corporal total. ¿Cómo es el agua corporal total? ¿Cuánto de agua corporal total tenemos? Una persona de 70 kilos. ¿Hay alguien allí? Sí, doctor, es que no lo escuchamos bien. 60%, el 60%. Exacto, ¿no? Entonces, deben que ser 0.6 por 70. ¿Cuánto es eso? 42, doctor. 42 litros yo tengo de agua corporal total. Bien. Y de esto, ¿cuánto está en el intersticial?
¿Cuánto está en el intracelular? ¿Cuánto está en el intravascular? En el intersticial, los 3/4. En el intersticial, los 3/4. Más o menos es así. Intracelular, 2/3, y en el intersticial, 1/3, ¿no? Ok, entonces, ¿cuánto sería eso? Ah, 14/28, doctor. 12, 20. ¿Verdad? Es así. Intracelular, extracelular. Y el extracelular se va a dividir en dos también, ¿no? En el intersticial y en el intravascular. El intersticial igual, 2/3. Intravascular, 1/3. Más o menos lo que sabemos es de que una persona de 70 kilos tiene aproximadamente 4.5 litros de sangre, ¿no? Y el resto está en el intersticial, ¿no? O sea, más o menos 10 litros. ¿Está bueno? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ok. Entonces, en el COVID, ¿qué se pierde? El intravascular, el intersticial, el intracelular. ¿Cuál se pierde en el COVID? En el dengue. El intravascular. Exacto. Recuerden que la fisiopatología del dengue es fuga capilar, ¿no? Y por esa fuga capilar de líquidos, el hematocrito aumenta. Eso se conoce como hemoconcentración. ¿Y qué lo va a matar al paciente? Esta pérdida del intravascular. El intravascular está colapsado, se hipotensa el paciente, se choca. ¿Y este líquido dónde va a ir? Va a ir al intersticial, ¿no? Y entonces se va a acumular el líquido en el intersticial. Por eso es que el principal tratamiento del dengue es la hidratación. Pero doctor, tienes derrame pleural, lo voy a congestionar. Hidratación. Igual, doctor, el tiempo de enfermedad del dengue, o sea, no es tan largo, ¿no? Entonces, hasta ese momento tendríamos que estabilizar al paciente, porque si no, se nos muere. Exactamente, ¿no? Yo voy a ir vigilando, pues, ¿no? Si mejora la presión, mejora la diuresis, cómo va disminuyendo el hematocrito, ¿no? No es que yo le voy a dar estos 10 mililitros por kilo de manera arbitraria y nada más, ahí se quedó mi paciente, ¿no? La idea es hidratarlo, recuperar el intravascular. Ya luego el intersticial, ya veremos cómo lo manejamos, ¿no? En algunas ocasiones, para esto, cuando ya se suministran muchos fluidos, a veces necesito poner vasopresores, ¿no? O poner soluciones oncóticas como albúmina. Me imagino que ya habrán repasado ese aspecto también. Control de funciones vitales, acetaminofén, hacer seguimiento al paciente y notificar las autoridades correspondientes sobre la enfermedad para evitar varios contagios. Lamentablemente, en Iquitos, esto ya es endémico, ¿no? Así que ya no hay nada que hacer, ¿no? No se hace controles, seguimiento de contactos en dengue, ¿no? Porque ya está en todos lados, ¿no? Eliminar los criaderos de mosquitos en el hogar floreos basea. Caso fácil, ¿no? Caso fácil. Vamos a ver la parte de docentes. Síndrome ictérico febril lo está considerando. Pero es una ictericia de escleras, ¿no? Es una ictericia de escleras. A ver. En las enfermedades infecciosas tropicales, han decidido algunos a clasificarlos como el síndrome febril, síndrome
febril hemorrágico, el síndrome ictérico febril, de ese tipo, ¿no? Entonces, en el síndrome febril, el principal representante son dengue, Zika, chikungunya. En el síndrome febril hemorrágico, aquí ya tenemos leptospirosis, hantavirus. En el síndrome ictérico febril, aquí entramos la fiebre amarilla, bartonelosis, hay un síndrome también que es el síndrome anémico febril, ¿ya? Anémico febril. Síndrome anémico febril, acá está Plasmodium, ¿no? Malaria. En el síndrome ictérico febril, fiebre amarilla, y también aquí bartonelosis aguda, ¿no? Más o menos algo así es lo que plantean, pero en realidad ustedes saben de que una leptospirosis también se puede manifestar como fiebre, ¿no? O una leptospirosis también puede dar anemia, trombocitopenia no tan pronunciada y ser un síndrome anémico febril. O una hantavirosis también se podría ocasionar básicamente cuadro pulmonar sin tener fenómenos hemorrágicos, ¿no? O una fiebre amarilla, si bien tiene ictericia y está febril, también tiene fenómenos hemorrágicos. Entonces, todo se superpone. Igual bartonelosis, ¿no? La bartonela, lo mismo, te puede dar ictericia, te puede dar fiebre, te puede dar anemia, te puede dar hemorragias por trombocitopenia. Entonces, todo se superpone. Entonces, yo no les recomiendo mucho esta clasificación. Y cuando decimos ictérico febril, pues estamos hablando de ictericia franca, pues, ¿no? Y en este caso es una ictericia de escleras, ¿no? Entonces, estamos hablando, ¿cómo se llama ese término? Cuando solo está ictérica las escleras y no la piel. ¿Focalizado, doctor? No, ictericia subclínica. ¿Qué quiere decir la ictericia subclínica? Que la bilirrubina debe estar en menos de 2. ¿Ya? Ok, bueno, dengue grave, hepatitis viral, malaria, leptospirosis, fiebre tifoidea. Es cierto, ustedes no me han puesto estas cosas en el diagnóstico diferencial, que es lo más importante, ¿no? Cuando yo tengo un paciente que vive en una zona tropical, como es Iquitos, y el paciente de emergencia con fiebre y tiene SIRS, yo lo primero que tengo que hacer es descartar. ¿Es un dengue? ¿Es una leptospirosis? ¿O es una malaria? Porque el manejo de los tres son distintos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pongo su vía, lo hidrato, no tanto tampoco. Pido mis análisis, hematocrito, antígeno NS1, si es que el cuadro es agudo, IgM de leptospira y mi gota gruesa. Ah, acá no me han puesto gota gruesa, chicos. Ya, bueno. Tampoco me han pedido el IgM de leptospira, ¿o sí? A ver. No me han pedido, chicos. ¿Por qué son así? Bueno, ya. Entonces, este es lo primerito que hago cuando un paciente me viene en la emergencia. Tengo que descartar dengue, leptospirosis o malaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Casi siempre la gota gruesa sale negativa. Ya, bacán, digo. O es un dengue o es una leptospira. ¿No? Miro mi hematocrito, veo si es que tiene, por ejemplo, una leptospirosis. Lo que va a predominar es un poquito de anemia, más que hemoconcentración, ¿no? Anemia y trombocitopenia. Mientras que en un dengue, lo que va a predominar es hemoconcentración. Y también tiene trombocitopenia. El dengue es muy frecuente, ¿no? Casi todos tienen trombocitopenia. Casi todos los dengues y leptospirosis hacen un poquito de trombocitopenia, ¿no? Entonces, pero en leptospira es más pronunciada. Es quizás el síntoma más importante, ¿no? Entonces, más o menos algo así sería, ¿no? ¿Por qué tengo que distinguir malaria de estos dos? Porque a la malaria, si yo lo sobrehidrato, ese paciente sí va a hacer congestión pulmonar al toque.
porque aquí la fisiopatología no es fuga capilar, es inflamación. ¿Ya? Entonces, aquí en malaria, si yo le pongo los volúmenes que trata un dengue, lo voy a congestionar, el paciente se va a empeorar, va a ir a la UCI. Por eso es que tengo que descartar malaria. Leptospira, bueno, leptospira tengo que descartarlo porque podría tener algunos fenómenos inmunológicos más severos, ¿no? Y por lo general la leptospira tiene un tiempo de enfermedad un poco más prolongado que el dengue, ¿no? El dengue es mucho más agudo. En el quinto día ya el paciente se pone mal. Leptospirosis, como ustedes saben, son dos fases de enfermedad, ¿no? Una fase febril y una fase inmunológica, ¿no? Bueno, y cuando llega la emergencia, lo que voy a ponerle, como no sé si es una leptospirosis, probablemente el IgM va a salir al día siguiente, le pongo ceftriaxona. Le doy doxiciclina si es que tolera vía oral, ¿no? ¿Por qué? Para tratar la leptospirosis. También podría ser una salmonelosis, ¿no? También podría ser. No está en sus diagnósticos diferenciales. Esto se entendió porque esto es lo que se hace todos los días ahí en Iquitos. Todos los días tenemos que descartar dengue, leptospirosis, malaria y salmonelosis, porque el paciente viene solo con fiebre, ¿no? Y el resto de síntomas, pues todos están superpuestos en cada una de estas enfermedades, ¿no? Y miren el doctor lo que ha puesto en diagnóstico diferenciales de dengue, malaria, leptospirosis, fiebre tifoidea. Porque esto es lo que descartamos en estas zonas tropicales, ¿no? Si es que el paciente tiene más ictericia, también podría descartar un absceso amebiano, ¿no? Una entamoeba histolítica es muy frecuente también en la selva, en las áreas tropicales. Y ya el resto, ¿no? Coledocolitiasis, colangitis, fiebre amarilla, VIH, por supuesto, citomegalovirus. Sepsis focoabdominal. ¿Ya? Bueno, no es sepsis, sí está deshidratado. Síndrome dermatológico exantemático. No, yo lo pondría, rash, como así, como ustedes lo han puesto, está bien. Síndrome, y el rash aparece en salmonela, es frecuente en salmonela. En leptospirosis también aparece rash, pero no es tan frecuente, ¿no? En leptospirosis casi siempre los fenómenos son más hemorrágicos, ¿no? Muy frecuente la inyección conjuntival, por ejemplo, ¿no? El paciente le miras los ojitos, está rojo, ¿no? Como si fuese una conjuntivitis, pero sin secreción, sin nada, ¿no? Y un síndrome de derrame pleural, ¿no? Síndrome pleural se le conoce a esto. No sé si con el examen físico se podía concluir que es un derrame pleural. A ver, veamos. Matidez. No se ocultan ruidos. Y las vibraciones bucales están disminuidas, ¿no? Si es que fuese un consolidado, ¿cómo estarían las vibraciones bucales? Aumentadas. Aumentadas, ¿no? Entonces, cuando hay líquido, el agua disminuye la transmisión del sonido. Y es por eso de que es como cuando ustedes, ¿no? Cuando han estado en una piscina y ustedes gritan en el agua, no se escucha, ¿no? El sonido es muy bajo, porque el agua es un mal conductor del sonido. A diferencia de las masas, por ejemplo, ustedes generen una vibración en una mesa, por ejemplo, se va a sentir en todo eso, ¿no? El sólido sí amplifica eso, ¿no? Entonces aquí está disminuido y bueno, con esto sí me bastaría lo suficiente en el examen físico en manos entrenadas para decir de que sí hay un derrame pleural, ¿no? Muy bien. Arbovirosis dengue grave. ¿Es un dengue grave? No, doctor, no llega. Porque no hay signos de hipotensión ni de shock. Ya, ¿cuáles son los criterios del dengue grave? Uno de ellos es el shock. Dolor abdominal, dolor abdominal. ¿Qué hicieron la clase del dengue?
Ok, básicamente el dengue ahora es, la nueva clasificación te dice, es dengue sin signos de alarma o un dengue con signos de alarma o un dengue severo, ¿no? Entonces, signos de alarma sí tiene, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Cuáles son? Dolor Náuseas. intenso, náuseas, Ya, ¿qué más? hepatomegalia también. Hepatomegalia, ¿no? Ya, entonces, de esto Exantema estamos también. seguros. Y esto es, no, el exantema no es un signo de alarma. Es más, el exantema es una de las manifestaciones más frecuentes y no indica severidad para nada, ¿ya? Y luego tenemos el dengue severo, que es cuando ya hay disfunción de órganos, ¿no? O sea, hay shock, hay ARTS, hay sangrado clínico, hay disfunción hepática o compromiso de la conciencia o formas en otros órganos como miocarditis, ¿no? Entonces, esto sí no tiene, ¿verdad? No, no, doctor. Ya, todos nos quedaríamos como un dengue con signos de alarma, ¿no? El término de dengue grave ya fue desaconsejado desde el 2009, ¿no? Que es la nueva clasificación del dengue y es con la cual nos mantenemos hasta el momento, ¿no? Siempre recuerden, dengue sin signos de alarma es el 81% de todos los eventos y los dengues graves, perdón, dengue con signos de alarma son el 18% y solo el dengue grave solo es el 0.5%, ¿ya? Insuficiencia hepática aguda. Para yo decir insuficiencia hepática aguda tengo que reunir dos condiciones. Uno es trastorno de conciencia y el otro es alteración del TPINR. Entonces, el señor no tiene trastorno de conciencia y hasta el momento no tenemos ningún análisis de TPINR, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que tiene insuficiencia hepática aguda. ¿Está bien? Doctor, ¿se podría considerar un trastorno de la conciencia que más o menos, o sea, en el examen, el paciente está, bueno, es lo que decía en el caso, ¿no? Que él lucía confundido y algo mareado. Ah, no, eso sí es trastorno de conciencia, pues. Entonces, eso sí es un dengue grave. ¿Qué son así? Pero, doctor, o sea, yo tenía Acá dice entendido que para que sea, orientado. Acá te dice orientado en las tres esferas, o sea, está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Ya con eso te está diciendo que es un Glasgow 15, ¿no? No signos de focalización, no signos meningios, fuerza muscular conservada. O sea, yo le pregunto a una persona, ¿cuántos años tienes? ¿Y en qué mes estamos? Y si me lo responde bien, ya ese paciente tiene un Glasgow 15 y está orientado en tiempo, espacio y persona. Solo con esas Sí, dos preguntas. pero sí menciona esa parte que por momentos se sentía un poco confundido y también algo mareado, doctor. Bueno, yo le daría más peso al examen físico, ¿no? El motivo de la consulta. ¿Dónde dice eso? en aspecto general, ahí menciona paciente despierto, colaborador, por momentos luce confundido y algo mareado. Eso es muy, muy importante definir. ¿Qué es lo que pasa? De que nosotros en nuestro examen neurológico nos hemos concentrado en decir esto nada más. OT, no focalización, no signos meningios y fuerza muscular conservada, ¿no? O sea, no déficit sensitivo, no déficit motor, no signos meningios y está lúcido. Pero nos olvidamos de ver algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, atención y concentración, ¿no? Que generalmente es lo primero que pierde un paciente. Entonces, tú le dices, señor, ¿cuánto es 7 más 13? Va a decir 20. Ok, señor. ¿Cuánto es 20 menos 3? Te tiene que responder 17. Menos 3, te tiene que responder 14. Y menos 3, y te tiene que responder así definido, así sucesivamente, ¿no? Es un paciente que está concentrado, ¿no? Está prestando atención, ¿no? Y la atención
es generalmente cuando tú le dices a un paciente, recuerde estos objetos, ¿no? En un ratito se lo voy a preguntar. O recuerde el orden de estas posiciones, ¿no? Y se lo preguntas, ¿no? Entonces, por lo general, un paciente puede estar bradisíquico y estar totalmente lúcido. Y su escala de Glasgow está en 15 puntos, pero está bradisíquico, ¿no? Y ya está teniendo un poquito de alteración. Entonces, siempre es algo que debemos medir, ¿no? Y eso sí hay que tratar de ser finos para no tener estos problemas. ¿Por qué? Porque si tiene un trastorno de conciencia, ya es un dengue grave, ¿no? Y ahí sí ¿Así estamos, no hay hipotensión, doctor? claro, porque el dengue grave es esto. Va. Estos son los Porque, criterios de la OMS, ¿no? Bueno, los criterios de dengue probable ya ustedes lo conocen, los signos de alarma y el dengue severo o dengue grave. Entonces, fuga plasmática severa que conlleva al shock o al distrés respiratorio, ¿ya? O sangrado severo evaluado por clínicos, o sea, te está sangrando, o tiene compromiso de órganos diana, ya sea del hígado, del sistema nervioso central, compromiso de la conciencia, o tiene una miocarditis o tiene una insuficiencia renal por dengue, por ejemplo. También estaría dentro de un dengue severo. ¿Está bueno? sí, doctor, basta que tenga uno de los tres, ya lo Uno de los consideramos de los dengues. así es, ¿no? Así, por ejemplo, tiene dengue y solo tiene miocarditis, es dengue severo. Ya, ¿Ya? doctor. Ok. Bueno, sigamos con el caso. Plan de trabajo, ha pedido hemograma, bilirrubinas, perfil de coagulación. Ustedes no han pedido perfil de coagulación, chicos. Muy importante. Antígeno NS1, IgM, IgG. Por ejemplo, el doctor está pidiendo los dos, porque estás en ese limbo, ¿no? Entonces, está bien, a mí me parece bien. Si lo tienes, a buena hora. Fiebre amarilla, Zika, chikungunya, examen completo de orina, amilasa, calcio, lactato, albúmina. En este caso, chicos, necesitamos electrolitos. Aunque sí pidieron agua y electrolitos, ¿no? Sí, Sí, doctor, Sí, siempre pedimos agua y electrolitos. ya. Nunca les han tomado un AGA, ¿no? Es muy doloroso. Como es sangre arterial, sí es un poco difícil. Y eso sí lo saca el médico, no lo sacan los tecnólogos. Entonces, ya cuando estén en el internado, ya no creo que quieran pedir AGA todo. Aglutinaciones para fiebre tifoidea, por supuesto, ¿no? Aunque, si es que está en 5 días de enfermedad, la salmonela no lo vamos a diagnosticar por aglutinaciones, ¿no? Aquí lo vamos a diagnosticar por hemocultivos o mielocultivos. Ahí lo vamos a encontrar, ¿no? Los anticuerpos se van a elevar después de los 7 a 14 días todavía. HBsAg, IgM, anti-A, hepatitis B, AGA, hemocultivos, ELISA, VIH, serología parasitomegalovirus, leptospira, gota gruesa y las imágenes de él. Y lo que vamos a observar es esto. El día cero se refiere a la hospitalización, ¿no? Hemograma. Miren, una bastante leucopenia, ¿no? 1850. 2060, 2600, ya luego va mejorando, se va normalizando, ¿no? Las plaquetas, miren, bien bajas, ¿no? 36.000, 21.000, 13.000, 9.000, 17.000, y luego va mejorando, ¿no? AST y ALT, uff, volando, ¿no? Volando. Wow. Una hepatitis bien, bien importante en este paciente. El TP prolongado, miren. TP prolongado. No nos ha puesto el INR, pero ya por lo general el TP siempre es menor de 14, ¿no? Entonces aquí está ya un poquito elevado. Tiempo parcial de trombina también bien prolongado, ¿no? Por lo general esto es menor de 42.
y está prolongado. La creatinina en micromoles. ¿Cuánto es 88 micromoles en miligramos por decilitros de creatinina? Por favor, calcúlenlo. Doctor, yo saqué los rangos de valores normales de la creatinina en milimoles y me salía que era entre 62 y 100 o 106, creo. Ahí, entonces está normal, ya. Generalmente en Latinoamérica usamos miligramos por decilitro, ¿ya? En países europeos y norteamericanos sí usan los micromoles, ¿no? En INEM, que es el extranjero de los hospitales, ellos también usan así en milimoles, micromoles, incluso los electrolitos. Albúmina 30, calcio ionizado 1.7, 1.4, 94, 2.05. También hay milimoles, no sé cuál es el valor en milimoles, chicos, les mentiría. Bicarbonato bajo, está acidótico ese paciente, y el lactato está alto, el CO2 está bajo, el paciente está taquipneico, y la amilasa está discretamente aumentada, no es significativo. Glucosa 80, examen completo de orina sin alteraciones, antígeno NS1 positivo, IgM, IgG positivo para dengue. Mire, salieron los dos positivos, porque justo estamos en esa fase donde los dos se interponen, ¿no? Pruebas serológicas para Zika, fiebre amarilla y chikungunya negativos, serología para hepatitis B y C negativos, aglutinaciones Salmonella typhi 1/40, 1/40. ¿Qué opinan de esto? Chicos, ¿están acá? Sí, doctor. Edgar, ¿qué opinas de esas aglutinaciones? Que en el dengue causa trombocitopenia, pero la aglutinación, bueno, doctor, por ahora no sé cuál sería el significado clínico. Ya, ¿alguien sabe por qué las aglutinaciones estarían en ese valor? En primer lugar, ¿para qué se pide esas aglutinaciones? Doctor, para detectar lo que es la fiebre tifoidea. Exactamente, ¿no? Es para diagnosticar fiebre tifoidea. Pero la fiebre tifoidea o la salmonelosis, los anticuerpos comienzan a elevarse a partir de los 7 a 14 días, ¿no? Y para hacer un diagnóstico por aglutinaciones de Salmonella typhi, tendrías que tener un título en una zona endémica como el Perú mayor de 1/320, ¿no? El más específico siempre es el antígeno H, porque el antígeno O lo comparten todas las enterobacterias en sus lipopolisacáridos, ¿no? Recuerden el lipopolisacárido, antígeno A, antígeno O, ¿sí se acuerdan, no? Doctor, Bueno. de acuerdo a eso, entonces diríamos que el paciente tiene anticuerpos contra Salmonella typhi. Aparentemente sí, hay O sea, algunos, un episodio pasado, pero no ahora, ¿no? no necesariamente,
Generalmente nosotros decimos que las aglutinaciones son positivas cuando es mayor de 1/80. Ahí dices que son positivas, pero para diagnóstico de salmonela es que tener dos criterios, cualquiera de los dos. Diagnóstico de salmonela typhi por aglutinaciones o un título único, eso en una única muestra, mayor de 1/320, o que en dos muestras seriadas, es decir, le tomo hoy día, en día 0, y me sale 1/40. Y le vuelvo a tomar en 14 días, y si en 14 días me sale 1/160, esto también es diagnóstico. ¿Por qué? Porque aumentó más de 4 veces. Entonces, si es que aumenta más de 4 veces en 2 semanas, es diagnóstico. O si es que tiene un título en un dosaje único mayor de 320. Bien, esa es la única manera de poder diagnosticar por aglutinaciones a una salmonella typhi. Por eso es que en la primera semana de enfermedad, en verdad en los primeros 10 días, el mejor diagnóstico se hace por hemocultivos o mielocultivos, ¿no? Siempre recuerden, el mielocultivo es 15% más sensible que el hemocultivo. Esto es para salmonela, por si acaso, ¿no? Ok, sigamos. Un cultivo negativo por 2, urea 20, ELISA VIH de cuarta generación no reactivo, el hospital no contaba con serología para CMV, y IgM contra leptospira negativo y gota gruesa negativo, ¿no? Entonces ya les había dicho, si no es leptospira, no es malaria y no es salmonela, lo único que te queda sería dengue, ¿no? Entonces, fácil, ¿no? Fácil. La ecografía de cabecera reveló líquido libre en espacios perihepáticos, subhepáticos, pericoliquístico, medio raro, ¿no? Un marcado edema de para... Ah, ya, eso es otro, ¿no? Hay algunas colecistitis alitiásicas, que no son producidas por cálculo, ¿no? Esto es menos del 10% de todas las colecistitis. Y en estas están implicadas las infecciones, ¿no? Y aquí tenemos, por supuesto, a dengue, salmonela, citomegalovirus, lepto, etc. Evolución. El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos y fue cateterizado. La reanimación con líquidos se realizó inicialmente con cristaloides. Se le administró 2 bolos de solución salina normal de 10 mililitros kilo, debido a la presión de pulso estrecha, y 2 líquidos se titularon de acuerdo con la presión arterial. La producción de orina y el hematocrito. Bien. Se inició tratamiento con cefalosporina de tercera generación y un inhibidor de la bomba de protones por vía intravenosa. Probablemente sospechaban de que también podría tener una salmonelosis, ¿no? Por eso quizás le dieron una cefalosporina de tercera generación, o quizás estaban pensando en una leptospirosis que recién está empezando. Hay algo que se observa mucho en estas zonas tropicales, son las coinfecciones. Tiene dengue más leptospirosis, o tiene leptospirosis más salmonelosis, por ejemplo, ¿no? O tiene dengue con malaria. Entonces es frecuente eso, ¿ya? Más o menos un 30%, pues, de todos los que llegan serán así, coinfecciones, ¿no? Y eso es difícil de manejar. Por eso prácticamente a todos les ponen ceftriaxona ya, ¿no? Bueno, mostró confusión leve y ciclo de sueño alterado. En vista de las funciones hepáticas trastornadas, la evidencia de coagulopatía y la alteración del sensorio, se consideró la posibilidad de una insuficiencia hepática aguda con encefalopatía temprana, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, tiene los criterios. ¿Qué dijimos que eran los criterios para una falla hepática aguda? Trastorno de conciencia y coagulopatía, ¿no? Entonces lo tiene. Estamos ante una falla hepática aguda. Bueno, ¿qué más? La medición del nivel de amoníaco en suero no estaba disponible en el hospital. Se administró vitamina K, 5 miligramos por vía intravenosa, por 3 días seguidos, ¿no? No va a ayudar mucho, ¿no? No va a ayudar mucho. La vitamina K ayuda cuando se produce el trastorno de coagulación, cuando el mecanismo es por obstrucción, ¿no?
Recuerden que para la absorción de la vitamina K se necesitan las sales biliares. Entonces, cuando hay una obstrucción, sí te va a ayudar la vitamina K, ¿no? Pero cuando es falla hepática, básicamente es de que no está el hígado produciéndola, ¿no? Entonces, no va a ayudar mucho en estos casos. En estos casos sí se necesita plasma fresco congelado, ¿no? Si es que hay el trastorno de coagulación, si es que hay trombocitopenia, también plaquetas, ¿no? Bueno, se realizó controles de glicemia cada 6 horas para evaluar probables eventos de hipoglicemia. Eso es lo otro, ¿no? O sea, la falla hepática aguda te puede ocasionar hipoglucemia, ¿no? Entonces sí tienes que medir eso. Solo se reportó 3 valores, 55, 60 y 53. Son bajos, ¿no? Generalmente hablamos de hipoglicemia cuando es menor de... 80. No. Menor de 60, doctor. Por allí, ¿no? Algunos dicen 65, 60. Va a depender de la presencia de síntomas, ¿no? Por lo general ya menos de 65 ya comienzas a hablar de hipoglicemia. Fueron corregidos con dextrosa al 33%, además el paciente se mantuvo con viendo venosa, claro, ¿no? Tienes que, a este paciente sí vas a tener que tenerlo con dextrosa al 10%, ¿no? Muy bien. Las fallas hepáticas fulminantes, las fallas hepáticas agudas son muy difíciles de tratar, son potencialmente mortales, chicos, ¿ya? Entonces ya es mal pronóstico para este paciente, ¿no? Ya de por sí hay que avisarle a la familia de que es de alto riesgo de muerte, ¿no? Veamos qué más le pasó. La PCB del paciente se mantuvo alrededor del 40% y mantuvo una diuresis superior a 50 cc/hora. En las siguientes 12 horas se observó un aumento adicional de las transaminasas. Las transaminasas en una hepatitis no sirven para el seguimiento, chicos, ¿ya? O sea, yo tengo una hepatitis, tengo 2000 de transaminasas, eso no quiere decir de que yo esté más grave, ¿ya? Es más, cuando ya sucede una falla hepática fulminante, las transaminasas pueden salir normales, porque ya se murió todo el hígado. Si se murió todo el hígado, pues ya no hay más que matarlo. Entonces, las transaminasas pueden salir normales. El lactato sí, pues, ¿no? El lactato, recuerden de que la elevación del lactato puede ser por hipoperfusión de tejidos y un estado de un estado anaerobiosis por esta hipoperfusión o producción hepática, ¿no? Es la hiperlactatemia grado 2. En este caso estamos ante una hiperlactatemia grado 2, ¿no? Eso sí es pronóstico. Mientras más alto, peor. El paciente inició una infusión intravenosa de N-acetilcisteína a razón de 100 miligramos horas más metronidazol. ¿Dónde habrá dado N-acetilcisteína endovenosa? Muy, muy difícil de encontrar, ¿ya? Lo hicieron a buena hora. Y metronidazol le dan para la disbiosis, ¿ya? La disbiosis. ¿Por qué? Porque el hígado no está ejerciendo su efecto antitóxico, ¿no? Entonces puede haber traslocación bacteriana y esa traslocación bacteriana producir sepsis, ¿no? Los médicos decidieron transfundir 2 paquetes globulares para aumentar el hematocrito con el fin de mejorar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre para aliviar los síntomas de hipoxia a nivel tisular, mejorar la oxigenación. Es un paciente críticamente enfermo con insuficiencia hepática y en estos casos sí está justificado mantener una hemoglobina al menos mayor de 9, ¿no? Se observó una reducción drástica del nivel de lactato venoso después de la transfusión de concentrado de células. La ventana de tiempo postulada por el paciente para la pérdida de plasma, 36 a 48 horas, terminó al día siguiente. Se observó una reducción gradual de AST, ALT, el tiempo de protrombina y APT se normalizaron. ¡Ah, qué suerte! El día 5 de la admisión, la AST y la ALT fueron inferiores a 200 y se interrumpió la infusión de N-acetilcisteína y se dio de alta al paciente. ¿Cómo le voy a dar de alta al 5.º día? Ni fregando, ¿no? Ese paciente se va a quedar ahí una semana más. Gozaba de buena salud y tenía enzimas hepáticas normales, ¿no? Me sorprende que haya mejorado tan rápido. Es prácticamente imposible. Pero bueno, sucedió, ¿no? Según este caso clínico. Bueno, el dengue es la enfermedad viral aguda, endémica, epidémica, transmitida. ¿Ya hicieron la clase de dengue? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a pasar más rápido esto. Ya. Tacna, si es que ven en el mapa, ningún caso. Mire.
Ningún caso de dengue en el 2019-2020. Y yo he tenido varios casos del 2019, chicos, ¿ah? No sé por qué no está aquí. No me los están ¿De reportando. dengue, doctor? Sí, lo que pasa es que son dengues importados. Vienen de Juliaca. ¿Y de qué serotipo era, doctor? Ni idea. No pedimos serotipo. Pero sí, los más frecuentes son el tipo 2 y el 3, ¿no? Pero venían de Juliaca, venían con todo el cuadro. Hemos tenido coinfección también de leptospirosis con dengue, también de Juliaca. Doctor, Básicamente, tengo una duda. sí, dime. Usted dijo que había una coinfección, ¿no? Bueno, estaba leyendo un poco de fiebre amarilla también, porque podría ser que también tenga. Y en la fiebre amarilla se caracteriza por fiebre y presencia de ictericia, y ambas sí tienen. Y me sale que, bueno, según lo que leí, de repente me estoy equivocando, pero en las pruebas serológicas la fiebre amarilla sale negativa. Pero recuerdo de que hay 3 fases, al igual que lo que es el dengue, y en la fase de remisión, bueno, leí de que ninguna prueba salía positiva, y eso es más o menos entre el sexto al octavo día, que son 2 días en las cuales no salen positivas ninguna de las pruebas, y el paciente estaría en ese periodo también. Leslie, te Sí, doctor. felicito por tu iniciativa de seguir aprendiendo, esa curiosidad que tienes por seguir aprendiendo más enfermedades. Es algo que a mí me motiva y me da optimismo en seguir enseñándoles a ustedes. De verdad, te felicito, me parece muy bien lo que estás haciendo, sigue así, no pierdas el rumbo. Y no seas cirujano. Bien, Sí, doctor. muy bien enfocado. Aquí en fiebre amarilla lo que más predomina es la anemia y el trastorno de coagulación. Y las bilirrubinas se disparan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una anemia hemolítica. Bien, entonces eso no ha sucedido aparentemente en este paciente, ¿no? Tiene la hemoglobina, está en 12, 13, 14, 16, 14, etcétera, etcétera. No nos están diciendo cuánto tiene de bilirrubinas, ¿no? No nos están diciendo cuánto tiene de bilirrubinas. Y bueno, en una anemia hemolítica tú vas a ver algunas otras manifestaciones, como es, básicamente tú observas disminución de hemoglobina, aumento de la bilirrubina indirecta, porque recuerden que se está perdiendo antes de que se conjugue la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina indirecta es la que está en el suero, va a llegar al hígado, en el hígado se va a sufrir la glucuronización y va a convertirse en la bilirrubina directa, ¿no? Para ser excretada por las vías biliares. Pues aquí se eleva la bilirrubina indirecta. No nos han dicho este dato. Habría sido muy interesante que nos lo pongan para que tú también estés más tranquilo con tu hipótesis diferencial. Y lo otro es el trastorno de coagulación, ¿no? O sea, se comporta muy parecido a un síndrome de Evans. El síndrome de Evans es anemia hemolítica y coagulopatía con trombocitopenia, ¿no? Entonces, no nos ha dicho esto. La fiebre amarilla es potencialmente mortal, es una enfermedad muy, muy severa, ¿ya? Pero sí, está bien, tienes razón. Debimos haberlo considerado, ¿no? En ellos, en esta fase, el diagnóstico es por PCR y no hemos pedido PCR, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, bueno, puede presentarse. Esto ya lo vimos. Miren la clasificación del dengue, como les habíamos dicho. Daño severo de órganos, ¿no? Ya sea transaminasitis, trastorno de conciencia, alteración del escala como en Glasgow. 13 te ponen aquí, ¿no? Pues bueno, yo diría con cualquier tipo de alteración ya le pondría dengue severo, ¿ya? Corazón y otros órganos. Bien, la infección por dengue puede presentarse con diversas manifestaciones inusuales. Daño. Manejo del dengue grave. Ya, este sí es importante, ¿no? Los volúmenes de líquidos, ¿no? A las finales tú no vas, casi nadie calcula esto, ¿no? Tú le pasas de frente, ¿no? Le dices, pásale un cloruro a chorro, ¿no? Y ves si responde, si mejora el paciente, ¿no? Y por lo general un cloruro a chorro, pues son un litro, ¿no? Un litro. ¿Cuánto pesará un paciente? 70. 70 por 20 son 1400, ¿no? Entonces, ya le estás pasando un poquito más incluso, ¿no? De eso. 10 mililitros, mantenimientos 2 a 3.
iniciar tratamiento con cristaloides, 20 mililitros kilo, administrar hasta 3 bolos y evaluar. Ahí eso es lo otro, ¿no? O sea, no me voy a quedar pasando el fluidos, ¿no? Si es que no responde el paciente, tengo que usar vasopresores, ¿no? Antes se recomendaba la dopamina, esto ya ha cambiado, ¿no? El principal vasopresor que hay que usar es noradrenalina, ¿no? Más aún sabiendo de que el dengue puede causar miocarditis, ¿no? La dopamina, uno de sus principales problemas y por el cual fue retirado de la primera recomendación en la guía del Surviving del 2011 fue que tenía efectos arritmogénicos, ¿no? Manejo en la unidad de vigilancia clínica, diuresis más de 1 mililitro kilo, claro, esas son las metas, criterios de alta. Criterios de alta son todos, pues, ¿no? O sea, un paciente que no tenga CIRS, termodinámicamente estable, que coma y que camine. Algunos conceptos sobre falla hepática aguda, ¿no? Hiperaguda, aguda y subaguda, ¿no? Hiperaguda menor de 1 semana, aguda entre 1 semana a 4 semanas y subaguda entre 4 semanas a 12 semanas. El edema es frecuente, infrecuente, el tiempo de hipertromina está prolongado, menos prolongado, las bilirrubinas menos elevadas, ¿no? Ya. Causas hepatitis viral, ¿no? Bueno, hasta ahora la principal causa de falla hepática fulminante es la hepatitis A, ¿no? Y es una pena porque es una enfermedad inmunoprevenible. No está incluida en el esquema de vacunación. Yo he visto fallecer a niños por hepatitis A y es algo muy lamentable, ¿no? O sea, comienzan a hacer hemorragias digestivas agudas, ¿no? O sea, imagínense un niñito así de 7 años teniendo hematemesis, ¿no? Rectorragia, hasta por los ojos, ¿no? Es horrible realmente. Virus herpes simplex, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes virus 6, herpes virus 6. Acuérdense de este virus, muy peligroso. Influenza B, virus de fiebres hemorrágicas. Por suerte no tenemos estas enfermedades, ¿no? Ni Lassa, ni ébola, ni Marburg. De todas las enfermedades virales, la que más mata, o sea, me refiero a virulencia, es rabia, ¿no? Rabia es la que más mata de todas, casi 100%. Y luego está el virus Marburg, ¿no? El virus Marburg mata al 60-70% de todos los infectados. Luego ébola un 35%, luego el MERS, luego el SARS-1, y ahora estamos con el SARS-CoV-2, ¿no? Dengue, su mortalidad debería serlo, menos del 0.1%, ¿ya? O sea, nadie debería morir de dengue, nadie. Pero lamentablemente a veces sucede, ¿no? Y generalmente es por mal manejo. Drogas, paracetamol, claro, ¿no? O sea, yo consumo más de 8 gramos de paracetamol, también puede entrar a una falla hepática fulminante, ¿no? Antibióticos, isoniazida, nitrofurantoína, tetras, cipro, eritro, amoxiclap, todos mis antibióticos, ¿no? O sea, qué miedo. Ácido valproico, lovastatina, fenitoína, tricíclicos, alotano, flutamida, antabuse, etcétera, etcétera. Toxinas, hierbas medicinales, el ginseng, miren, ve, la valeriana, Bacillus cereus, que es causa de intoxicación alimentaria asociada con el arroz frito, y algunas otras enfermedades raras, ¿no? En la presentación clínica, cuadro ictérico, aparecen síntomas inespecíficos. No sé si habrá sido este paciente una falla hepática fulminante verdadera, ¿no? Porque no se recuperan tan rápido, ¿no? Generalmente el manejo de una falla hepática fulminante es el trasplante hepático, ¿no? Muy todos los compromisos que puede hacer. Manejo inicial. Plasma fresco congelado, plaquetas, vitamina K. Aquí lo pone intramuscular, pero si es que estás con el paciente con trastorno de coagulación y le vas a poner una inyección intramuscular, va a ser un hematoma de la patada, ¿no? Factor 8, factor 7, perdón, activado, también te va a ayudar. Reposición de líquidos, mantener una hemoglobina mayor de 12, corregir factores medio interno básicamente,
No administra neurodepresores ni diuréticos. Son susceptibles a adquirir infecciones fúngicas y bacterianas. Profilaxis de hemorragia digestiva con ranitidina o sucralfato. No le dan omeprazol, miren. Medidas antiamonio, descontaminación intestinal con antibióticos y disacáridos. Aquí sirve el bismuto y también el metronidazol, ¿no? Uso de N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína sirve para la nefroprotección y también para la hepatoprotección, miren. Y no es por su efecto mucolítico, ¿no? Sino es por su efecto redox, ¿no? Y es por eso que también se postulaba que podría servir para el COVID-19. Nadie lo ha estudiado, pero igual en nuestro hospital a todos los pacientes le damos N-acetilcisteína en dosis redox, ¿no? Que son 400 miligramos cada 8 o 600 miligramos cada 12. Tarea grupal, elaborar un díptico o tríptico con información dirigida al público en general que contenga los principales síntomas y que debo hacer si presento algunos de los síntomas. Ya. Hacer un cuadro sinóptico. Chicos, ¿a mí me van a pedir evidencia de estas tareas? No creo, doctor. Verdaderamente no sabemos. ¿Sus amiguitos están haciendo estas tareas? No Es todos, que algunos sí, y otros no. Bueno, hacer un cuadro sinóptico que incluya características clínicas similares entre los diferentes arbovirus. Elaborar un díptico informativo sobre qué es el dengue, dónde se encuentra el mosquito, cómo se reproduce, cómo se transmite, y realiza una pequeña revisión sobre el manejo clínico de dengue. Bien. Edgar, ¿estás con nosotros? Sí, doctor, sí. Edgar, por favor, dime 3 signos de alarma. 3 signos de alarma sería, se llama hipotensión en el dengue. Sería también una pérdida, o sea, una, ¿cómo se llama?, alteración de la, ¿cómo se llama?, conciencia. Y también fiebre. No, no son esos los signos de alarma, Edgar. ¿Recuerdas esto de aquí? Signos de alarma. Ninguno de lo que me has dicho era el signo de alarma. ¿Ya te acuerdas, Edgar? Sí, doctor, los dije mal, es que pensé que era la forma, ¿cómo se llama?, severa, en donde sí se considera una ¿cómo se llama?, alteración de, ¿cómo se llama?, conciencia. Claro, no es lo mismo signos de alarma que dengue grave, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Y fiebre no es, pues, ¿no? Fiebre no es ni signo de alarma, ni tampoco criterio de dengue grave, ¿no? Es más, la fiebre es uno de los requisitos que debe tener el paciente, ¿no? Para tener dengue tiene que tener fiebre y 2 de los siguientes: náuseas, vómitos, rash, mialgias, artralgias, petequias, test de torniquete o leucopenia, ¿no? Ya, ok. Edgar, ¿cómo se hacía el diagnóstico del dengue en el 4.º día de enfermedad? En el 4.º día se hace mediante un examen, ¿cómo se llama? Es un examen inmunológico. ¿Cuál? Examen inmunológico. Oye, Edgar, creo que no me estás prestando atención en las prácticas, ¿ah? Porque hemos hablado un buen rato sobre antígeno NS1. ¿O no ha quedado claro? Camila, ¿no ha quedado claro lo del NS1? No, sí, doctor, eso se detecta en los primeros 5 días. Claro, ¿no? Daniela, ¿tú has tenido alguna duda con respecto al diagnóstico de dengue? No, doctor, sí quedó claro. Ya, Edgar, estás haciendo otras cosas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando algo? No, doctor, estoy, ¿cómo se llama?, prestando ¿cómo se llama?, atención desde que ha comenzado la práctica hasta
hasta este instante. Ya. Bueno, debido a su amigo Edgar, a partir de la siguiente clase les voy a pedir que estén con sus cámaras encendidas. Quiero ver qué están haciendo mientras hacemos nuestras prácticas. ¿Está bien? ¿O hay algún problema en ese aspecto? Ay, doctor, es que ya es tardecito y toda la tarde estamos masacrados. Sí, no se trata de un concurso de belleza, lógicamente, ¿no? Pero sí quiero ver que estén concentrados, ¿no? Que al menos estén sentados. Ya, doctor. Ok, doctor. Doctor, pero sí está permitido tomar apuntes, todo eso, ¿no? Porque generalmente siempre tomamos apuntes o Sí, vemos hoy estamos con hartas hojas sus leyendo. cuadritos o resúmenes siempre. Ah, no, claro, no hay problema, ¿no? Eso, es más, eso es lo que quiero que hagan. Les pido que enciendan la cámara por un tema de que quiero que no estén desconcentrados, ¿no? Porque eh, no es lo mismo hacer las prácticas de manera presencial que virtual. Yo les entiendo, es un poco más pesado, ¿no? Y quisiera de que ese tiempo que tenemos, que es poco, en realidad estemos al 100% conectados a la práctica y tratar de aprovecharlo al máximo, ¿no? Creo que estamos aprendiendo todos. Me gusta el desempeño como grupo que están teniendo. Estoy conforme con el grupo, ¿ya? Los felicito y quiero que sigan así, quiero que sigan en esa misma línea. Pero quiero que estén concentrados y quiero asegurarme de que lo estén, ¿ya? Probablemente luego ya cuando veamos de que están bien, volvamos a apagar las cámaras, ¿ya? Yo también voy a encender mi cámara, así que no se preocupen en ese aspecto. ¿Está bien? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. ¿Alguna duda hasta ahora? Doctor, yo tenía una duda respecto al tratamiento. Había una parte donde decía que era transfusión de glóbulos rojos, si no me equivoco. Pero el paciente en ningún momento había bajado su hemoglobina, más bien al contrario, había incrementado. Por eso, Ya. eso me puso. Lo mencionaba en el tema de falla hepática aguda. Claro, doctor, pero ¿y si presenta ya la hemoglobina elevada? Porque estaba primero de 12 y no pasó ni una semana y de la nada estaba con 17. Claro, más o menos cada paquete globular te eleva 1 gramo de hemoglobina, ¿no? Pero lo que ellos mencionaban es de que la falla hepática aguda requería transfusiones de sangre para mantener una hemoglobina mayor de 12, con un tema de mejorar la oxigenación en los tejidos, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto. Doctor, pero en nuestro caso le tendríamos que dar porque en ningún momento baja de 12 su hemoglobina. No bajó de 12. Ah, ya. No. La verdad es que no había escuchado eso antes. Y como ya me metiste la duda, lo revisamos al toque. Vamos a manejo, N-acetilcisteína, temprano soporte, considerar trasplante hepático, tratar si el INR está más de 1.5, estándar de cuidado, glicemia en 140, sodio entre 135 a 145, profilaxis de úlceras de estrés, restringir cualquier factor que influya en el sangrado, ASL sugiere N-acetilcisteína, evitar sedantes, si es que el paciente está encefalopático, transferir a una UCI, cabecera 30 grados, performar tomografía cerebral, claro, podría haber sangrado en el cerebro también, ¿no? Tener antibióticos empíricos en bajas dosis, un fosfato, sodio, lactulosa también, para evitar la disbiosis, ecocardio si es que presenta hipotensión, no usar plasma fresco congelado de rutina ni factores de coagulación. Miren, transfusión de hemoglobina target si es que es
7 gramos por decilitro. O sea, bueno, acá esta es una recomendación fuerte de la Sociedad del Hígado Europea, ¿no? LASL es la Sociedad European Association Liver, no sé qué más. Y es una recomendación fuerte con un nivel de evidencia 2 de 2, ¿no? Bueno, ¿no? Tal vez hay algún estudio pequeño que haya observado que habían beneficio, ¿no? Si vamos a PubMed, Ah, sí, doctor, porque yo había leído que también se daba eso, transfusión en dengue, pero sí es que presentaba hemorragia, pero en nuestro caso no presentó eso. sí, pues sí, tienes razón. Ah, ya, va, ahora veamos, ¿no? Transfusion. Red blood. Tienes razón. Voy a seguir buscándolo y si no encuentro nada, le haré la pregunta al doctor. Creo que este caso lo ha hecho el doctor Gallardo. El siguiente caso me toca a mí. Sí, Ya lo doctor. mandé. Se notan sus diapositivas, doctor. Sí, doctor, se notan las diapositivas. Está fácil, ¿sí o no? Es un caso de la Mm, vida real, ¿no? Es un caso Todavía no lo he Sí, leído. que sucedió yo en lo Tacna. estaba leyendo un poco. Tengo más o menos una inclinación de más o menos ya sé a qué puede ir. Está fácil. Eso no es un caso así para romperse el coco con diagnóstico, sino sobre todo con manejo y con cosas que sí les van a preguntar y van a ver en su vida. A ver, Ronnie Preventive. No encuentro. Pero bueno, ya luego lo buscaré con términos mesh mejor. Bueno. Ok, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, y sobre la vacunación del dengue, leí de que había una vacuna, pero que se tenía que aplicar como 4 veces al año, creo. Entonces, creo que no era factible o algo así. O es que en el Perú sí se aplica. Ah, la vacuna del dengue. La vacuna del dengue, la que salió comercializada es una vacuna que se llama Dengvaxia. Dengvaxia, ¿no? Y era del laboratorio de Sanofi Pasteur. ¿Y qué es lo que pasaba con esta vacuna? Que se producía un fenómeno ADE. ¿Dónde encontramos un bonito gráfico del ADE? No se ve muy claro. A ver, vamos a ver.
¿por qué sucede el dengue grave? ¿Por qué sucede el dengue con signos de alarma? ¿Nos está preguntando, doctor? Sí, les estoy preguntando. Bueno, yo tengo entendido de que sucede un dengue grave cuando, por ejemplo, creo que cuando hay una primera infección con el dengue, generalmente son asintomáticos, pero ya cuando hay una segunda infección y es por otro serotipo, ya presenta síntomas más graves. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, generalmente tu primera infección de dengue lo pasas tranquilo, no te da mucho malestar, no pasa nada, ¿no? Pero si luego adquieres otra infección y por otro serotipo, esa infección sí te va a hacer daño y podría ser más grave que la primera. ¿Y eso es por qué? Porque hay una respuesta que está potenciada por los anticuerpos. Miren lo que sucede aquí. Este es un virus del dengue, se une a su anticuerpo, el monocito lo capta, tiene su receptor FC del anticuerpo, se une, porción FC con el receptor, con la parte inferior del anticuerpo, y se internaliza y hay una respuesta, ¿no? Eso es lo que sucede normalmente. ¿Qué pasa con el ADE? El ADE es esto, ¿no? A ver. Este gráfico no está muy claro. ¿Dónde lo tengo esto? A ver, en un momento. Lo habré puesto. Creo que mi escritorio está un poco desordenado. No lo encuentro. A ver acá. Uy, no hay gráficos. Mm, Doctor, pero podríamos decir que esa vacuna es eficaz. O sea, digamos, yo me vacuno, me iría a Iquitos y no podría este es el mm, mismo. tener el dengue. Lo que pasa es de que sí reducían las tasas de infecciones en un 60% aproximadamente, que no era mucho tampoco, pero si es que tú eres una persona que no te había dado dengue, podía presentarse este fenómeno ADE, ¿no? Que como dice su nombre, es una amplificación dependiente de anticuerpos del virus del dengue, ¿no? Entonces, me habría gustado enseñarles una imagen bonita para poder explicarles bien este aspecto. A ver, veamos si hasta en Wikipedia estamos buscando. Miren a lo que hemos llegado.
Antibody dependent chase. Busquémoslo así en inglés, ¿no? Entonces, estas personas que no son de una área endémica sí podrían verse, tener formas más graves del dengue, ¿no? La diferencia de una persona que ya vive en una zona endémica, ya le ha dado dengue y aplicarse la vacuna sí lo protegería. Entonces, en las personas que viven en zonas endémicas y que ya han tenido dengue, esta vacuna sí les puede ofrecer protección, ¿no? Sin riesgo, ¿no? A eso me refiero. Pero en una persona que no, en ellos sí podría hacer de que la respuesta inmunológica de este dengue sea más tórpida, más severa y produzca cuadros potencialmente mortales, ¿no? A ver, veamos este. Ya. Entonces, normalmente cuando tú tienes una vacuna que ha producido anticuerpos y estos anticuerpos no están del todo potenciados, lo que van a favorecer es de que se van a unir a la partícula viral, el anticuerpo se va a unir, va a tener contacto una célula dendrítica, una célula monocítica de un ganglio linfático, va a hacer la presentación de esta función FC con el receptor de la inmunoglobulina, se va a internalizar este virus y teóricamente se tiene que bloquear, ¿no? Esta respuesta. Pero en un fenómeno AD, lo que va a producirse es de que va a haber una mayor activación de estos linfocitos, de todas estas células. Vamos a verlo en este gráfico, por ejemplo. En este de acá. ¿No? Entonces, esta fracción va a hacer de que se internalice el virus del dengue y ya no lo va a presentar como un antígeno, sino lo va a presentar como un anticuerpo normal y va a permitir la replicación del virus del dengue y va a haber una mayor cantidad de dengue, ¿no? Ese es el fenómeno AD. O sea, aumenta la captación del virus en las células mononucleares o células dendríticas y esa captación es mediada por unos anticuerpos, ¿no? Que no son neutralizantes, ¿no? Estos anticuerpos no están neutralizando, al contrario, están facilitando. Y este era uno de los peores temores que teníamos cuando íbamos a introducir vacunas del COVID-19 y también cuando íbamos a usar plasma convaleciente, ¿no? Entonces, hasta ahora no tenemos una vacuna segura, eficaz en cierto modo, pero no segura para pacientes con prima infección, y es por eso que dejó de recomendarse, ¿no? Entró fuerte en el año 2016, incluso en Piura se hizo, Piura, en Loreto, se hizo parte de los ensayos clínicos, se gastó mucho dinero, Sanofi Pasteur es uno de los gigantes de las vacunas en el mundo, pero miren, no les fue bien. Muy bien, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Camila, Doctor, ¿cuál? respecto al tema, no, doctor, yo al menos no, está todo claro. Ya, perfecto. Ok, bien, nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Doctor, disculpe, no se olvide enviarnos las diapositivas, la que acabamos de presentar. Ya, La de les envío. docentes, por favor. Sí, no se preocupen. Bien, chicos, cuídense. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo sería, doctor? No lo sé, quizás quieran pasar la Semana Santa tranquilos, ¿no? Sí, doctor, pero también el día lunes me parece que tenemos parcial de medicina. Ah, ¿tan rápido?
Sí, esto es rápido, doctor. Sí. Ya, entonces mejor lo hacemos mañana para que queden libres todo jueves, viernes, sábado, domingo y se concentren en su parcial de medicina, ¿no? Sí, mejor, doctor. Ya. Sí, doctor, ¿y a qué hora sería la práctica? ¿Igual que hoy? Sí, no estoy seguro si hemos quedado a las 8:30 o a las 8, porque cada vez que entro ustedes ya están ahí conectados. Doctor, me parecería mejor que sea a las 8, porque para terminar antes, porque ya hasta ahora nos sentimos un poco cansados. Ya, listo, 8, 8, 8, 8. Ok, Doctor, y respecto a la entrega de diapositivas, ¿tenemos también mañana hasta las 3? miren, como es un caso mío, normal. Sí, está bien hasta las 3. En verdad, no hay, la parte de la evolución no es mucho. Les voy a mandar lo que quiero que me respondan. No, está bien hasta las 3. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Bien, suerte chicos. Gracias, Cuídense. doctor. Hasta luego, doctor, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.